Esto que acabo de descubrir sobre Francia Márquez y Gustavo Petro me ha dejado completamente impactado. Y necesito contarles la verdad de lo que realmente está pasando, porque muchos están intentando usar esta situación para atacar al gobierno del cambio. Hoy necesito hablar de algo que está generando mucha confusión en la política colombiana, y que muchos están intentando usar para atacar al gobierno de Gustavo Petro. En los últimos días comenzaron a circular historias sobre una supuesta ruptura entre el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. Titulares dramáticos, comentarios encendidos, análisis que intentan convencer al público de que el proyecto político que llevó a millones de colombianos a las urnas se estaría rompiendo por dentro. Pero cuando empecé a mirar todo esto con más atención, noté algo curioso. Muchas de estas narrativas aparecen exactamente en los momentos en que el gobierno de Petro avanza en reformas importantes o gana apoyo popular. Y entonces, de repente, surgen rumores, divisiones internas, teorías de crisis dentro del propio gobierno. Por cierto, si quieren conocer la verdad de lo que está pasando sin filtros mediáticos, denle like y suscríbanse, porque lo que les voy a contar va a cambiar la forma en que ven esta situación. Claro que en cualquier gobierno democrático existen debates, diferencias, decisiones difíciles. Eso ocurre en todos los países. Pero la pregunta que muchos seguidores empiezan a hacerse ahora es otra. ¿Será que estas diferencias están siendo amplificadas a propósito para intentar dividir a la base que apoyó a Petro? Porque si hay algo que la oposición sabe muy bien, es que separar aliados siempre ha sido una de las formas más eficaces de debilitar un proyecto político. Y precisamente por eso, hoy quiero analizar con calma todo lo que realmente ha pasado entre Petro y Francia Márquez. ¿Y qué podría estar detrás de toda esta historia? Empecemos por los hechos concretos. Todo comenzó cuando Francia Márquez asumió el doble rol de vicepresidenta y ministra de Igualdad, una responsabilidad inmensa que implicaba crear desde cero un ministerio que nunca había existido en Colombia. Desde el principio, el Ministerio de Igualdad enfrentó obstáculos enormes. No era solo crear una nueva institución, era hacerlo en medio de la resistencia feroz de un establishment que nunca quiso que existiera un ministerio dedicado a los nadies y las nadies. La primera señal de que algo no funcionaba bien fue cuando comenzaron los problemas presupuestales. Los medios tradicionales, siempre dispuestos a atacar cualquier política social, empezaron a hablar de baja ejecución y fracaso administrativo. Pero aquí hay que entender algo fundamental. ¿Cómo se puede ejecutar un presupuesto para programas sociales cuando el mismo Congreso que está lleno de uribistas y politiqueros tradicionales bloquea sistemáticamente todos los proyectos del gobierno? ¿Cómo se puede mostrar ejecución cuando las mismas estructuras burocráticas del Estado, heredadas de décadas de gobiernos corruptos, sabotean desde adentro cualquier intento de transformación real? Francia Márquez lo manifestó claramente en el famoso Consejo de Ministros que se transmitió en vivo. Me hubiera encantado recibir una institución con la que pudiera responderle al país. Sin embargo, recibí un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución desde cero. Esa fue una confesión honesta sobre la realidad que enfrentó. No recibió un ministerio funcionando. Recibió la orden de crearlo, en medio de la oposición sistemática de quienes nunca quisieron que existiera. Y aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. Porque mientras Francia Márquez luchaba por construir el Ministerio de Igualdad, comenzaron a surgir tensiones internas que, vistas con perspectiva, parecen haber sido magnificadas y manipuladas desde afuera. El caso más emblemático fue el de Juan Carlos Florián, un activista LGBTI, politólogo, con experiencia en derechos humanos, que había trabajado con Petro desde la alcaldía de Bogotá. Su designación como viceministro de Diversidades debería haber sido algo normal, pero se convirtió en el epicentro de una tormenta política. ¿Por qué?
porque Juan Carlos Florian había trabajado como actor en contenido para adultos durante su tiempo en Francia, cuando tuvo que sobrevivir como inmigrante en condiciones precarias. Francia Márquez se opuso a su nombramiento, argumentando que no quería exponerse a más niveles de violencia. Una decisión que, vista desde su perspectiva personal, es comprensible. Nadie quiere enfrentar más ataques de los que ya recibe. Pero aquí surge la pregunta fundamental: ¿quién se beneficiaba de esta controversia? ¿Quién tenía interés en que el gobierno se enredara en debates morales sobre el pasado de un funcionario, en lugar de concentrarse en implementar políticas transformadoras? Los medios tradicionales, por supuesto, encontraron en Juan Carlos Florian el pretexto perfecto para atacar tanto a Petro como a Francia Márquez. Si lo nombraban, atacarían al gobierno por falta de moral. Si no lo nombraban, atacarían al gobierno por discriminación. Era una trampa perfecta, y funcionó, porque logró crear tensiones reales dentro del gobierno, tensiones que pudieron haberse manejado en privado, pero que terminaron explotando en público. El presidente Petro, que conocía la trayectoria de Juan Carlos Florian desde la alcaldía, que sabía de su compromiso real con los derechos humanos y las causas LGBTI, decidió respaldarlo, y expresó su molestia por lo que consideraba una actitud discriminatoria. A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París, manifestó Petro en un consejo de ministros. Una frase que, sacada de contexto, sonó terrible, pero que en el fondo reflejaba su frustración por ver cómo el clasismo y los prejuicios sociales se infiltraban en su propio gobierno, porque esa es la realidad. Juan Carlos Florian no era solo un actor porno, era un activista que había creado sindicatos de trabajadores sexuales, que había luchado por derechos laborales en Francia, que había dedicado su vida a defender poblaciones vulnerables. ¿Pero qué titular vendía más periódicos? ¿Activista de derechos humanos nombrado viceministro o actor porno nombrado en el gobierno? Los medios escogieron el sensacionalismo y lograron que una decisión administrativa se convirtiera en un escándalo nacional. Mientras tanto, Francia Márquez enfrentaba sus propias batallas. El Ministerio de Igualdad había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, lo que significaba que tenía fecha de vencimiento. Si no se aprobaba una nueva ley, desaparecería en el año 2026. Esto generó una presión adicional. Francia Márquez sabía que cualquier error, cualquier controversia, podría ser usado por los opositores para justificar la eliminación definitiva del ministerio. En ese contexto, su resistencia al nombramiento de Juan Carlos Florian adquiere una dimensión diferente. No era solo prejuicio personal, era cálculo político. Sabía que los enemigos del ministerio estaban esperando cualquier pretexto para atacar. Pero el presidente Petro, desde su perspectiva, veía algo diferente. Veía cómo los valores conservadores y prejuiciosos se infiltraban en un gobierno que se suponía transformador. Veía cómo el miedo a la opinión pública tradicional limitaba la capacidad real de cambio. Y ahí está el núcleo del conflicto. Francia Márquez, actuando desde el pragmatismo político, tratando de proteger el ministerio de ataques externos. Gustavo Petro, actuando desde los principios ideológicos, negándose a ceder ante presiones conservadoras. Dos visiones legítimas, pero incompatibles en la práctica. Si les parece importante entender estas dinámicas políticas, dale like y comparte, porque esto explica mucho de lo que está pasando en la política colombiana actual. La situación se agravó durante el famoso Consejo de Ministros televisado. Francia Márquez decidió ventilar públicamente sus frustraciones, lo que para muchos fue un acto de valentía y honestidad, pero que para otros fue una traición a la unidad gubernamental. No todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando aquí al país. Y eso es parte de mis dolores.
porque ayudé a elegir a este gobierno y hoy me duele que se presenten tantos actos de corrupción, y tenemos que manifestarlo de frente, expresó Francia Márquez. Una declaración potente, que tocaba el tema más sensible para cualquier gobierno, la corrupción, pero también una declaración que, objetivamente, daba munición a los enemigos del gobierno, porque una cosa es tener diferencias internas, y otra muy distinta es ventilarlas públicamente cuando sabes que cada palabra será usada por la oposición para atacar el proyecto político que representas. Francia Márquez también manifestó su incomodidad con otros nombramientos, específicamente con Laura Sarabia como canciller y Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, a quien le he tenido que expresar: respéteme, que soy la vicepresidenta, declaró Francia Márquez. Una queja legítima sobre protocolo y respeto institucional, pero que nuevamente se ventiló en público en lugar de resolverse en privado. ¿Por qué Francia Márquez eligió ese momento, esa transmisión en vivo, para expresar todas estas frustraciones? Esa es una pregunta que solo ella puede responder, pero que genera muchas especulaciones. Algunos dicen que estaba siendo presionada desde adentro de su círculo más cercano para confrontar públicamente al presidente. Otros argumentan que simplemente llegó al límite de su paciencia. Pero lo cierto es que ese Consejo de Ministros marcó un antes y un después. A partir de ahí, las tensiones que antes eran privadas se volvieron públicas, y los medios de comunicación encontraron la narrativa perfecta para atacar al gobierno. División en el gobierno Petro. Crisis en el pacto histórico. Francia Márquez rompe con Petro. Los titulares se multiplicaron, y cada uno alimentaba la percepción de un gobierno en crisis interna. ¿Pero era realmente una crisis? ¿O era la amplificación mediática de diferencias normales que existen en cualquier gobierno? Analicemos los hechos posteriores. Francia Márquez presentó su renuncia al Ministerio de Igualdad, pero no renunció a la vicepresidencia. Siguió siendo parte del gobierno, siguió acompañando al presidente en eventos oficiales, siguió defendiendo públicamente el proyecto del pacto histórico. Si realmente hubiera habido una ruptura total, ¿no habría renunciado completamente? ¿No habría tomado distancia absoluta del gobierno? El hecho de que conservara la vicepresidencia sugiere que las diferencias, aunque reales, no eran irreconciliables. Sugiere que había espacio para el diálogo y la reconciliación. Pero los medios, obviamente, no tenían interés en esa narrativa. La narrativa de la crisis venía mejor, generaba más clics, más audiencia, más oportunidades para atacar al gobierno. Y aquí es donde entra la estrategia de la oposición. Porque si algo saben hacer bien los enemigos del cambio, es aprovechar cualquier fisura interna para meter la cuña y amplificar las divisiones. Comenzaron a circular rumores de que Francia Márquez estaba considerando una candidatura presidencial independiente para 2026. Rumores de que había perdido la confianza en Petro. Rumores de que estaba siendo cortejada por otros sectores políticos. ¿De dónde salían esos rumores? ¿Quién tenía interés en sembrarlos? Las respuestas son obvias, pero rara vez aparecen en los medios tradicionales, porque la estrategia era clara: dividir a la base del gobierno, crear la percepción de que el proyecto transformador se estaba desmoronando desde adentro, debilitar tanto a Petro como a Francia Márquez para el futuro. Una estrategia que, hay que reconocerlo, funcionó parcialmente. Logró crear confusión en sectores de la base progresista. Logró generar debates internos que consumieron energía que debería haberse dedicado a las reformas. Logró que los propios aliados del gobierno se enfocaran en sus diferencias internas en lugar de enfrentar unidos a la oposición. Mientras tanto, los verdaderos problemas del país seguían sin resolverse. La reforma de salud seguía bloqueada en el Congreso. La reforma laboral seguía enfrentando resistencias. La reforma pensional seguía siendo atacada por los fondos privados. Pero los medios preferían hablar de las tensiones entre Petro y Francia Márquez.
porque eso distraía la atención de los temas de fondo, de las reformas estructurales que realmente amenazaban los intereses de las élites tradicionales. Ahora, después de varios meses, podemos evaluar el impacto real de toda esta controversia. ¿Se desmoronó el gobierno? No. ¿Se acabó el pacto histórico? No. ¿Perdió Petro el apoyo popular? No. De hecho, en muchas encuestas su aprobación se mantiene o incluso mejora. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue una crisis mediática, amplificada artificialmente, que generó mucho ruido pero poco impacto real en la gobernabilidad. Francia Márquez sigue siendo vicepresidenta, sigue trabajando en sus funciones constitucionales, sigue siendo una voz importante dentro del gobierno. Juan Carlos Florián finalmente fue nombrado, primero como viceministro y luego como ministro de Igualdad, demostrando que las posiciones del presidente finalmente prevalecieron. ¿Significa esto que no hubo errores? Por supuesto que no. Tanto Petro como Francia Márquez pudieron manejar mejor la situación. Las diferencias se pudieron haber resuelto en privado, sin darle a la oposición munición gratuita para sus ataques. Pero también hay que entender el contexto. Un gobierno de cambio real siempre enfrenta presiones enormes, desde adentro y desde afuera. Las fuerzas tradicionales no solo atacan desde el Congreso o los medios, también intentan infiltrar las instituciones, crear tensiones internas, generar crisis artificiales. En ese contexto, las diferencias entre Petro y Francia Márquez adquieren una dimensión diferente. No son solo choques de personalidades o diferencias de criterio, son también el reflejo de las presiones externas que enfrentan, de las estrategias de desestabilización que sufren, de los intentos de sabotaje desde múltiples frentes. Y aquí es donde hay que hacer una reflexión más profunda. ¿Qué hubiera pasado si Francia Márquez no hubiera expresado públicamente sus diferencias? ¿Habría sido eso mejor para el gobierno? Desde una perspectiva de comunicación política, probablemente sí. Habría evitado dar munición a los enemigos del gobierno. Habría mantenido la imagen de unidad. Habría protegido el proyecto político de ataques externos. Pero desde una perspectiva de democracia interna, tal vez no. Porque un gobierno verdaderamente democrático debe permitir el debate, debe tolerar las diferencias, debe crear espacios para que las voces disidentes se expresen. El problema no fue que Francia Márquez tuviera diferencias con el presidente. El problema fue la forma y el momento en que decidió expresarlas. Y sobre todo, el uso que los enemigos del gobierno hicieron de esas diferencias. Porque esa es la trampa en la que caen muchos gobiernos progresistas. Se les exige transparencia total, democracia interna absoluta, debate público de todas las decisiones. Pero cuando lo hacen, cuando permiten que las diferencias se ventilen públicamente, eso se usa en su contra como evidencia de crisis y división. Es una trampa perversa. Si no hay debate interno, los atacan por autoritarios. Si hay debate interno, los atacan por divididos. No hay forma de ganar en el terreno mediático tradicional. Por eso la estrategia de Petro de transmitir en vivo el Consejo de Ministros fue, en cierto sentido, valiente, pero arriesgada. Mostró que su gobierno permitía el debate interno, que no censuraba a quienes tenían diferencias, que practicaba la democracia real. Pero también le dio a los medios exactamente lo que necesitaban para construir la narrativa de crisis que tanto querían. ¿Fue un error? Depende de cómo se evalúe. Si el objetivo era mostrar transparencia y democracia interna, fue un éxito. Si el objetivo era mantener la unidad mediática, fue un fracaso. Pero hay otro factor que pocas veces se analiza: el factor género y racial. Francia Márquez no es solo la vicepresidenta, es una mujer negra, de origen popular, que llegó a los más altos cargos del Estado en un país profundamente racista y clasista. En ese contexto, cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada una de sus decisiones, es analizada con una lupa diferente.
Se le exige un nivel de perfección que nunca se les ha exigido a los políticos tradicionales. Cuando Francia Márquez expresó sus diferencias con el presidente, no solo estaba ejerciendo su derecho al disenso, también estaba rompiendo códigos no escritos sobre cómo debe comportarse una mujer negra en el poder. Los medios tradicionales, acostumbrados a mujeres políticas que hablan poco y obedecen mucho, se escandalizaron por ver a Francia Márquez plantar cara al presidente, expresar desacuerdos, exigir respeto. Eso también alimentó la controversia, porque había sectores que simplemente no podían aceptar que una mujer negra, de origen campesino, tuviera el poder y la legitimidad para confrontar al presidente de la República. Y esa dimensión, lamentablemente, también fue aprovechada para atacar tanto a Francia Márquez como al gobierno en general. Ahora, varios meses después, podemos ver las cosas con más claridad. La supuesta ruptura entre Petro y Francia Márquez no se materializó. El gobierno sigue funcionando. Las reformas siguen avanzando, aunque lentamente. El proyecto político sigue vivo. Juan Carlos Florián está en el Ministerio de Igualdad, demostrando que era posible nombrar funcionarios basándose en mérito y trayectoria, no en prejuicios sociales. Francia Márquez sigue siendo vicepresidenta, manteniendo su rol institucional y su influencia política. ¿Significa esto que todo está perfecto? No. Significa que los gobiernos de cambio real pueden sobrevivir a crisis internas, pueden manejar diferencias, pueden mantener la cohesión básica necesaria para gobernar. También significa que las estrategias de desestabilización de la oposición, aunque efectivas para generar ruido mediático, no siempre logran sus objetivos fundamentales de derrocar gobiernos o dividir movimientos políticos. Pero la lección más importante es otra. Los gobiernos progresistas deben aprender a manejar mejor sus diferencias internas, sin darle munición gratuita a sus enemigos, pero también sin sacrificar la democracia interna y el debate legítimo. Es un equilibrio difícil, pero es posible. Requiere más disciplina comunicacional, mejores estrategias de manejo de crisis y, sobre todo, más conciencia sobre cómo las diferencias internas pueden ser manipuladas desde afuera. Porque al final del día, lo que está en juego no son las carreras políticas individuales de Petro o Francia Márquez. Lo que está en juego es la posibilidad real de transformación en Colombia, la posibilidad de construir un país más justo, más equitativo, más democrático. Y esa posibilidad requiere unidad, requiere trabajo conjunto, requiere que las diferencias se resuelvan de forma constructiva, no destructiva. La experiencia de las tensiones entre Petro y Francia Márquez debe servir como aprendizaje para entender cómo operan las fuerzas de la oposición, cómo manipulan las diferencias internas, cómo convierten debates legítimos en crisis artificiales, pero también para entender que es posible superar esas crisis, que la unidad no significa unanimidad, que los gobiernos de cambio pueden ser diversos en sus voces, pero coherentes en sus objetivos. Francia Márquez y Gustavo Petro siguen siendo aliados fundamentales en el proyecto de transformación de Colombia. Sus diferencias, reales pero manejables, no pueden ser más importantes que los objetivos comunes que los unen. Y esos objetivos comunes, la lucha contra la desigualdad, la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz, la transformación estructural del país, siguen siendo más importantes que cualquier diferencia personal o política. Esa es la verdad que los medios tradicionales no quieren que entendamos, que a pesar del ruido, a pesar de las controversias, a pesar de los intentos de división, el proyecto transformador sigue vivo, sigue avanzando, sigue representando la esperanza de millones de colombianos. Por eso es tan importante no dejarse llevar por las narrativas de crisis, por los rumores de divisiones, por las especulaciones sobre rupturas definitivas. La realidad es más simple y más esperanzadora. Francia Márquez y Gustavo Petro, con sus diferencias y sus acuerdos, siguen trabajando por el mismo país, por la misma Colombia, por los mismos nadies y nadias que los llevaron al poder. Y eso
Al final del día, es lo único que realmente importa. Esa es mi reflexión después de analizar todos estos meses de controversia. Los gobiernos de cambio enfrentan desafíos únicos, pero también tienen la capacidad única de superarlos cuando mantienen la claridad sobre sus objetivos fundamentales. Francia Márquez sigue siendo la vicepresidenta que rompió techos de cristal, que abrió espacios para las mujeres negras en la política, que demostró que es posible llegar a los más altos cargos sin renunciar a los principios. Gustavo Petro sigue siendo el presidente que se atrevió a desafiar el establishment, que propuso reformas estructurales, que intentó transformar un país que parecía condenado a la repetición eterna de los mismos patrones de exclusión. Juntos, con sus diferencias y sus coincidencias, siguen representando la posibilidad real de cambio en Colombia. Y esa posibilidad, queridos amigos, vale la pena defender, vale la pena proteger, vale la pena construir. Ahí se las dejo. La verdad sobre Francia Márquez y Gustavo Petro. La verdad que los medios tradicionales no quieren que conozcan,